Muy buenos días a todos, hermanos. Le damos la bienvenida y les invitamos a orar a nuestro Señor y Salvador para comenzar nuestro servicio de esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das, te damos gracias porque, Padre, en tu gran misericordia, Padre, tú nos vistes que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Padre, y nos salvaste aún así, Padre, sin ser merecedores de ello. Gracias te damos, Padre, por tu gracia. Te pido, Padre, que bendigas esta mañana, que guíes todo lo que hagamos, Padre, y que tu nombre y tu palabra, Padre, sea exaltada sobre todas las cosas, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, les invito a que vayan a libro de Judas. Es solo un capítulo, solo vamos a leer los versículos 24 y 25. Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, les invitamos a darle a nuestro Señor la gloria que Él merece debido a su majestad. Les invitamos a cantar el himno Majestad.
bienvenida a todos los que están aquí, a las visitas, los que nos visitan por primera vez, queremos darles la bienvenida. Y una de las cosas que ustedes van a descubrir es que nosotros buscamos exaltar el nombre de Dios y el Evangelio de Dios sobre todas las cosas. Y nos haría muy felices si quisieran formar parte de nuestra iglesia. Tenemos algunos anuncios. Tenemos la reunión de oración el martes a las 6:30 de la tarde aquí en este lugar. Y también este viernes no hay células, pero el sábado tenemos reunión de hombres a las 6 de la tarde, este sábado que viene a las 6 de la tarde. La clase de predicación expositiva será el próximo domingo a las 9:30. Y esos son todos los anuncios que tenemos. Les invito a que vayamos al Salmos 47. Vamos a leer del versículo 7 y 8. Dice así, Salmos 47, versículos 7 y 8. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reino Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunirán como pueblo del Dios de Abraham. Nuestro Señor es el Rey de toda la tierra, y el salmista nos invita a cantar la alabanzas y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo cantando el himno Loores dar a Cristo. Vamos a ir al Salmo 112, si yo se los puedo leer, hermanos. Salmo 112, vamos a leer el capítulo del 1 al 7. Dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra.
La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Nuestro Señor es el Rey de toda la tierra y el salmista nos invita a cantarle alabanza. Glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo cantando en el himno Loores dar a Cristo el Rey. Muy buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo increíble estar nuevamente congregados en este lugar para exaltar a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y les damos la más cordial bienvenida a la Iglesia Bíblica de Cypress. La razón por la que estoy aquí es porque me toca compartir la palabra de Dios con ustedes, así que les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 6, y el mensaje de hoy es una continuación del mensaje de la semana pasada. 1 Corintios capítulo 6, versos 1 al 11. Primera Corintios capítulo 6, versos 1 al 11. Abra ahí su Biblia, por favor.
dice así la palabra de Dios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por esa obra magnífica de salvación que tú has trazado en la eternidad pasada. Señor, gracias por enviar a tu Hijo para que a través de Él nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y pudiéramos alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, nos trae convicción de pecado, justicia y juicio. Y también, Señor, es el que nos imparte vida espiritual, nos regenera y nos permite, Señor, el poder entender tu palabra. Así que rogamos en esta mañana, Padre, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que tú, si hay alguien que no te conoce todavía, Padre, a través de tu palabra traigas convicción a su vida. Y que, Señor, los que ya te conocemos podamos ser transformados un poco más a la imagen de tu Hijo. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. La falta de amor entre los creyentes de la iglesia de Corinto trajo como resultado divisiones, conflictos entre sus miembros. Ahora no se asombre, porque vivimos en un mundo caído donde hay frecuentes conflictos, ¿verdad? Y aún en nuestras familias muchas veces hay conflictos. En nuestras familias, en nuestros hogares tenemos conflictos. Así que el conflicto forma parte de la situación que tiene la raza humana caída. Vivimos en un mundo caído en el que los seres humanos somos pecadores y tenemos la tendencia a querer hacer lo que nos gusta, lo que queremos, nuestras prioridades, a obtener las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y debido a esto, en la iglesia de Corinto, cada creyente quería hacer su voluntad. Y es por ello que defendían sus derechos, defendían su posición a cualquier costo, sin importarle incluso que tuvieran que acusar, que ir a la corte y acusar a sus hermanos de fe. Ahora, cuando uno lee esto le parece algo extraño, pero déjame decirte, lo cierto es que a través de los 2000 años de historia que tiene la iglesia, la situación no ha cambiado mucho. Todavía ocurren situaciones como estas en la iglesia del siglo XX. Mientras preparaba este mensaje, estaba leyendo materiales como acostumbro a hacer y leí un comentario que era del 2005, así que está un poco atrás, ¿verdad? Un poco atrasado. Y decía este comentario que en el 2005 se calculó que solo en una ciudad de los Estados Unidos se habían gastado $50 millones en pleitos legales
entre cristianos. Una ciudad de Estados Unidos. O sea, y para mí resulta asombroso, ¿verdad? Ahora, el punto que quiero que usted entienda es que esta enseñanza que Pablo nos está dando aquí sigue siendo relevante para la iglesia hoy. Sigue siendo relevante para usted y para mí. Y en este asombroso pasaje, Pablo nos explica 3 roles en las relaciones cristianas. 3 roles en las relaciones cristianas. ¿Cuáles son los roles? Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo nos explicó, y eso fue lo que vimos la semana pasada, el rol de la iglesia en los versos 1 al 6. Versos 1 al 6, el rol de la iglesia. ¿Sabe? El rol de la iglesia, y cuando hablo del rol se refiere a lo que el papel que juega la iglesia, el mandato que tiene la iglesia de parte del Señor es hacer discípulos para extender el reino de Dios en esta tierra. ¿Sabe eso, verdad? El rol de la iglesia, nuestro rol como cristianos, es predicar el evangelio para hacer discípulos y extender el reino de Dios en esta tierra. Ahora, los ancianos son el liderazgo calificado en la iglesia. Y a través de ello, su función es gobernar y juzgar cada uno de los asuntos, de las diferencias que surjan bajo la iluminación del Espíritu Santo y dar el consejo bíblico pertinente. La Biblia es la palabra de Dios y en ella Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos saber para poder vivir de una manera que le honre, para poder conocerlo y poder adorarlo de la manera que Él quiere que lo hagamos, ¿verdad? Ahora, de esta manera, también los ancianos, los líderes, tienen la responsabilidad de enseñarle a la congregación para que también los creyentes puedan aprender a evaluar cada circunstancia a la luz de la Escritura, a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, y así también ellos estarán preparándose para juzgar y reinar con Cristo. La Biblia dice que algún día Cristo regresará y que nosotros reinaremos y juzgaremos con Él. Y ese es el rol de la iglesia, ¿verdad? Expander el reino de Dios y crear un pueblo, edificar un pueblo que Dios está preparando para su gloria, para que algún día comparta su reino con Él. Ahora, ese rol de la iglesia está obviamente intrínsecamente relacionado con el rol del cristiano, que es el que vemos en los versos 7 al 8, y ahora empiezo el mensaje de hoy. Esto que dice aquí fue la introducción y viene de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? El rol del cristiano, versos 7 y 8, dice el apóstol Pablo en el verso 7. Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Sabe? Este verso también podría traducirse de esta manera. Voy a dar la traducción según Gabriel. ¿Ok? Así que, en efecto, ya es una completa derrota el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. Es una completa derrota. ¿Ok? La Escritura es explícita en este punto. O sea, es muy clara. No deja confusión, no deja lugar a duda. El hecho de que un cristiano lleve a juicio a otro cristiano es un fracaso total. ¿Ok? Es un fracaso total. Como afirma el doctor John MacArthur, un cristiano que acusa a otro creyente ante los tribunales por cualquier motivo, siempre pierde el caso ante los ojos de Dios. ¿Escuchó eso? Es importante que entendamos eso. Cualquier motivo que usted tenga para llevar a otro cristiano a una corte pagana, cuando usted lo hace, siempre va a perder el caso ante los ojos de Dios. ¿Sabe? El término fallo que utiliza ahí el apóstol Pablo es la traducción de un término griego que significa fracaso, pérdida, derrota. ¿Ok? Cuando Pablo dice, así que en efecto es ya un fallo, está diciendo, es un fracaso, es una pérdida, es una derrota. Y se utilizaba para referirse a cuando una persona perdía un
juicio en el juzgado. Sin embargo, cuando Pablo dice esto, lo está aplicando no a perder el juicio, sino que lo está aplicando a una derrota moral y espiritual para el cristiano. Está diciendo que para el cristiano llevar a otro creyente a una corte es automáticamente una derrota moral y espiritual ante los ojos de Dios. Así que, al final, cuando un cristiano lleva a otro cristiano a una corte, no importa quién gane o quién pierda el pleito legal en el juzgado, cuando cristianos se acusan mutuamente ante los incrédulos, todos pierden. Todos pierden, porque ante los ojos de Dios están en desobediencia. Y su actitud, cuando un creyente, un cristiano llega a esto, llega a acusar a sus hermanos de esta manera, su actitud delata una deficiencia espiritual y revela su desobediencia a la palabra de Dios en primer lugar. Está directamente desobedeciendo el mandato divino y el triunfo del egoísmo sobre el amor. Bien, y es importante que entendamos esto. O sea, hermanos, cuando dos creyentes están en conflicto y llevan ese conflicto a este nivel de llegar a acusarse ante las cortes, el resultado es la pérdida del sentido de amor, obviamente, el sentido de unidad y de fraternidad en la congregación. Bien. Y también trae como consecuencia que el testimonio de la iglesia y el testimonio del evangelio se ve afectado ante el mundo. O sea, los incrédulos van a tener una justificación y van a decir, si esos son cristianos, ¿para qué voy a ir ahí? Y esa es la justificación que muchos dan. Si ese es cristiano, yo no voy a ir a ese lugar, ¿cierto? ¿Sabe? Un litigio legal va acompañado de acusaciones mutuas, acusaciones entre las dos partes. Y esas acusaciones son parte integral de un juicio. O sea, cuando alguien va a un juicio, obviamente va porque lleva una acusación contra alguien, ¿cierto? Esas acusaciones son parte integral del juicio. Y en muchas ocasiones, esas acusaciones son calumnias y aún ataques personales. O sea, una persona está atacando a la otra persona. Y el resultado de este tipo de acciones es que la relación que pudo existir entre esas personas queda irremediablemente rota. Irremediablemente rota. Ahora, es triste ver cuando en iglesias surgen conflictos, como algunos creyentes en su inmadurez espiritual y emocional, lejos de entender el llamado de la Escritura, porque la Escritura nos manda a ser conciliadores, a buscar la paz entre las personas, lo que hacen es que se ponen de parte de una persona. Toman un lado, ¿verdad?, de aquel que le resulta más agradable o que le cae mejor, humanamente hablando, y se pone en contra del otro hermano. Y como dije, esto es una muestra de inmadurez emocional y espiritual, porque ese no es el rol que le toca a ningún cristiano. Y de esa manera también se involucra en el conflicto, y de esa manera se involucran muchas más personas en un conflicto que quizás empezó solamente entre dos partes. Y yo he visto eso en la iglesia, amado hermano. He visto situaciones como esa, y es triste, es lamentable. Ahora, la pregunta que debemos hacernos nosotros aquí es, ¿qué deberíamos hacer nosotros como creyentes cuando tenemos un asunto que requiere litigio? Lo primero que yo quiero que usted entienda, amado hermano, y esto es importante, si usted es cristiano, usted tiene que entender esto, y es que ningún juez o jurado secular está equipado para tomar decisiones espirituales. Bien,
ningún juez o jurado secular está equipado para tomar decisiones espirituales, porque ellos no tienen vida espiritual y no tienen discernimiento espiritual, y sus decisiones van a ser basadas en cualquier cosa, pero no en la palabra de Dios. ¿Bien? Es lo primero que usted entienda. Así que la Biblia nos enseña que nuestro rol, el rol del cristiano, si tiene alguna situación con otro hermano, es seguir los pasos de la disciplina que Jesús instituyó en Mateo capítulo 18 y llevar el asunto a través de esos pasos. ¿Bien? Ahora, una triste realidad es que los líderes de la iglesia, en este caso los pastores ancianos, no tenemos ninguna autoridad legal verdadera. ¿A qué me refiero? No podemos forzar a las personas que están en un conflicto a que acepten nuestro fallo, o sea, a que acepten cuando se les dice, usted está equivocado o esa no es la resolución. No podemos aceptar, ayudarle, imponerle el hecho de que acepten el fallo. Tampoco podemos obligar a nadie a que ame a otra persona. No tenemos ninguna autoridad legal para hacerlo, ¿verdad? Y la consecuencia es que muchas personas cuando tienen situaciones y uno les explica o les trata de ayudar y les da el consejo bíblico, cuando no están de acuerdo, la solución que buscan es irse de la iglesia. ¿Bien? Es la más fácil. Esta falta de aceptación de resolución del liderazgo bíblico es muy común en nuestros días. Es por eso que usted ve que mucha gente anda de iglesia en iglesia buscando un lugar donde estar. Y no se dan cuenta muchas veces que el problema son ellos mismos, ¿verdad? Así que suponga que usted está afectado, yo quiero que usted entienda, lo primero que tiene que presuponer cuando usted lee un pasaje como este en la Escritura es que no nos puede tomar de sorpresa el que algún día habrá problemas. ¿Entiende eso? Como dije, aún en nuestro hogar muchas veces tenemos diferencia con nuestra esposa, con nuestros hijos o con nuestra familia, ¿sí o no? Por eso el que haya diferencia entre cristianos no es nada raro tampoco. Ahora, el punto no es que haya diferencia, el punto es cómo debe reaccionar un cristiano. ¿Qué es la diferencia entre cómo reacciona un cristiano y cómo reacciona una persona que no lo es? Ese es el punto que tenemos que ver aquí. ¿Ok? Así que supongamos que usted tuvo un problema, un conflicto con alguien y que trajo el asunto ante los líderes y que la solución que se dio no fue la que usted esperaba. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Qué es lo próximo que usted debe hacer? ¿Ok? Ahora Pablo nos explica cuál debe ser nuestro rol. El rol que debe jugar usted y el rol que debo jugar yo en este caso. Bien. Dice Pablo, ¿por qué? Y fíjense que lo hace en forma de pregunta porque lo que está dando es una orden indirecta. Pero este es un mandato a los cristianos. Bien, es un mandato para usted y para mí, para todos nosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Lo veis? ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudado? Y Pablo obviamente se estaba refiriendo a las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, en Mateo 5, 39 al 44. Voy a leer hasta el 42. Mateo 5, 39 al 42. Jesús dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner pleito, o sea, el que te quiera poner un juicio y quitarte la túnica era la ropa interior que se usaba en aquel tiempo, déjale también la capa, o sea, el vestido exterior. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y el punto aquí, amado hermano, es que como cristianos nosotros debíamos estar dispuestos a rendir nuestros propios intereses por el bienestar de los demás. Debíamos estar dispuestos a rendir nuestros propios intereses por el bienestar de los demás. La actitud correcta
de un cristiano debería ser sufrir el agravio o dejar que lo defrauden en lugar de demandar a otro cristiano ante una corte. ¿Ok? Y yo sé que lo que estoy diciendo es algo bien fuerte y bien serio, bien difícil, pero por eso somos cristianos. Eso es lo que nos diferencia del mundo. ¿Ok? La Biblia nos enseña que es mejor perder dinero, perder posesiones materiales, que perder a un hermano y perder nuestro testimonio cristiano. ¿Ok? Es mucho mejor sufrir pérdida de bienes temporales que sufrir las recompensas espirituales que Dios nos dará. Bien. Negarse a buscar reparación por un mal que un hermano nos haya hecho demuestra que como cristianos nosotros comprendemos, aceptamos y vivimos bajo el señorío de Cristo. Déjame hacerte una pregunta. Cuando Cristo fue acusado, ¿él era culpable o inocente? Era inocente. La Biblia nos dice que él no abrió su boca, no se defendió. Cristo es el ejemplo supremo para nosotros. Pero no solamente Cristo, Pablo y Apolos fueron un ejemplo para los corintios. Los corintios estaban teniendo litigios entre ellos, estaban yendo a los juzgados para acusarse mutuamente. Sin embargo, Pablo y Apolos fueron un ejemplo sobre cómo se debe vivir la ética cristiana, cómo debe vivir un cristiano, la manera en que usted y yo debemos actuar, que debe ser completamente diferente a la manera que actúan las personas que no conocen a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 4, versos 2 al 13, dice, cuando nos ultrajan, nosotros bendecimos. Cuando alguien le hace algo a usted, ¿cómo usted responde? ¿Lo bendice? Esa es la manera de responder. Cuando nos ultrajan, y recuerde que cuando usted lee el testimonio de Pablo, la Biblia dice que él fue apedreado varias veces. Fue azotado con vara y azotado con látigo. O sea, sufrió horrores que yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido. ¿Cierto? Y Pablo dice, cuando nos ultrajan, nosotros lo que hacemos es, en vez de responder de esa manera, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difaman, cuando alguien habla mal de nosotros sin causa, sin razón, tratamos de ¿qué? De reconciliar. ¿Se da cuenta? ¿Qué diferencia entre la manera que responde un cristiano o debe responder un cristiano y la manera que responde a aquellos que no lo son? Cuando alguien nos difame, debemos tratar de reconciliar, no de dividir, no de atacar, no de difamar, no de responder de la misma manera. Recordamos el mandato que Jesús nos dio. Se los vuelvo a recordar, se los leí la semana pasada, pero se los vuelvo a recordar. En Juan 13:34 y en Juan 15:12, Jesús dice, Juan 15:12, este es mi mandamiento. Fíjense que no está diciendo esta es una opción. No está diciendo esto es para que ustedes decidan si lo van a hacer o no. Jesús está diciendo, este es mi mandamiento. Y si usted es cristiano, usted está sujeto a obedecer este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, Jesús? Bueno, dice Jesús, que os améis los unos a los otros. O sea, hay un mandato a amar a los hermanos. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Hay una tendencia natural. Hay personas que no son agradables por naturaleza. Aquellas personas que tienen algunas características similares a las nuestras, nos caen bien, no son agradables de inmediato. Pero hay personas que, humanamente hablando, estoy hablando humanamente, recuerden eso, ¿ok? Hay personas que nos resultan antipáticas humanamente y uno las ve
y a veces siente como que le cae, no sé si eso está bien dicho, le cae gorda, dicen aquí, ¿verdad? Es una costumbre. No le cae bien, le resulta antipática. Y estoy hablando humanamente, ¿bien? Y muchas veces se juzga a la persona sin conocer a la persona. Ahora, el punto que quiero que usted entienda es que si usted es cristiano, usted no puede juzgar a nadie. Y para usted todo el mundo tiene que ser aceptado, pero especialmente sus hermanos en Cristo. ¿Bien? Tiene un mandato de Cristo a amar a sus hermanos, aun cuando ellos sean personas que no sean agradables para usted. Y fíjense, no solamente nos da el mandato de que amemos a nuestros hermanos, nos dice cómo debemos amarlo. Fíjense cómo dice, ¿cómo debemos amarlo? Así como yo os he amado. Wow. ¿Cómo fue que Cristo nos amó? ¿Amamos a nuestros hermanos así como Jesús nos amó a nosotros? ¿Amamos a nuestros hermanos así como Jesús nos amó a nosotros? Mediten eso. Estoy de acuerdo aquí con el pastor Dane C. Orlund, tiene un nombre raro, en que nosotros, decía este pastor, amamos hasta que somos traicionados. Amamos hasta que somos traicionados. Jesús continuó en la cruz a pesar de la traición. Amamos hasta que somos abandonados. Jesús amó a través del abandono. Ahora yo digo algo que es de mi propia inspiración. Amamos a los que nos agradan. Jesús nos amó a pesar de que nosotros éramos desagradables ante Él. Porque éramos enemigos, porque éramos rebeldes, porque éramos pecadores. Amamos a los que nos aman. Jesús amó a sus enemigos. Vuelvo a la cita. Amamos hasta un límite. Jesús ama hasta el extremo. Y él basó esta enseñanza en Juan 13:1, donde dice que Jesús amó a los suyos, amó a sus discípulos hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué significa? Estuvo dispuesto a ir a la cruz, aun cuando sus discípulos huyeron y lo abandonaron y lo dejaron en su hora de ir a la cruz. Lo traicionaron, lo abandonaron. Y a pesar de eso, Jesús los amó hasta el fin. Y eso es lo que Dios espera de ti. Eso es el rol que Dios espera de ti y de mí. Que tú y yo amemos a nuestros hermanos hasta el final. ¿Entendiste eso? Ahora, cuando pienso en esto, yo creo que todos nosotros debemos admitir que hemos fallado en la manera en que amamos a nuestros hermanos. ¿Sí o no? Ninguno de nosotros ha amado a sus hermanos de esta manera. Ninguno. Es una vergüenza, pero es verdad. Y mi oración, amado hermano, es que Dios nos ayude a amar a nuestra familia de fe como Cristo nos manda. A amar a nuestros hermanos como deberíamos. De lo contrario, ¿qué pasa? Verso 8. Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Lo ve ahí? Verso 8. O sea, Pablo está diciendo que los cristianos que acusan a sus hermanos ante los jueces incrédulos están actuando del mismo modo que actúan los incrédulos. Se están comportando como los no creyentes. En lugar de tolerar el mal, en lugar de perdonar a su hermano, en lugar de demostrar el amor de Cristo, ellos están infligiendo un mal. Porque una cosa es ser víctima y otra cosa es ser un victimario. Una cosa es que alguien
te haga un daño y una cosa es que tú hagas daño. Tú no eres responsable por lo que otras personas hacen, pero sí eres responsable en cómo responde a lo que te hacen las otras personas. Y de eso tendremos que dar cuenta a Dios. Cuando una persona actúa de esa manera, esas acciones egoístas desacreditan completamente su testimonio del amor de Dios ante el mundo. O sea, lo que estoy diciendo es, si usted dice que usted es creyente y que usted forma parte de esta familia de fe y que usted ama a sus hermanos y después va ante los incrédulos y está acusando a un hermano, su testimonio de que usted ama a esa persona se perdió ante el mundo. Porque ¿cómo usted va a amar a alguien a quien está acusando? Como declara el doctor William Henderson, ¿cómo podrá un cristiano seguir llamando hermano a otro miembro de la iglesia después de haberlo herido moral, emocional y económicamente con una demanda? La falta de amor y la presencia del odio han hecho imposible la comunión cristiana. Cuando los individuos se atacan unos a otros, la unidad del cuerpo de Cristo se desintegra. O sea, el rol nuestro debería ser amar como Cristo, perdonar como Cristo, sufrir el agravio como lo hizo Cristo. ¿Bien? El rol del cristiano debe ser perdonar, reconciliar, amar, aún, recuerde, a nuestros enemigos, pues mucho más a nuestros hermanos, ¿cierto? Ahora, después de explicarnos el rol del cristiano, Pablo continúa con el rol de la salvación en el versos 9 al 11, el rol de la salvación. Y fíjense, lo que el apóstol hace en estos versos es que establece un contraste entre dos estilos de vida. ¿Bien? Un contraste entre dos estilos de vida. Los injustos y los justos, los impíos y los piadosos, los incrédulos y los creyentes, lo que éramos sin Cristo y lo que somos en Cristo. Ahora vamos a ver primero lo que éramos, versos 9 al 11, la primera parte. Dice el verso 9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después Pablo menciona una lista de pecados. Lo primero que quiero que usted entienda es que cuando Pablo habla de injustos se está refiriendo a las personas que están sin Cristo. ¿Ok? No han sido justificados. Y Pablo no está diciendo aquí, escuche muy bien, que si un cristiano cae en uno de estos pecados, automáticamente pierde la salvación. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Un creyente puede haber caído en un pecado, pero un creyente, si es un creyente genuino, llegará el momento en que va a arrepentirse, confesará su pecado y obviamente lo abandonará y volverá a los caminos del Señor. El punto de Pablo aquí es que aquellas personas que practican esta lista de pecados que Pablo va a mencionar a continuación, como estilo de vida, no son salvas. ¿Entendió eso? O sea, cuando uno vive ese estilo de vida, vive en pecado como estilo de vida, esa persona no es salva, no tiene una relación personal con Cristo. Y esto es importante porque el movimiento Gracia Libre enseña que si una persona acepta a Cristo, es salva y que no importa cómo viva. O sea, si una persona hizo una profesión de fe, ya es salva y puede irse al mundo y vivir como quiera, que no importa. No podemos cuestionar, según ellos, su salvación. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La enseñanza de que una persona que profesa a Jesús puede seguir pecando descaradamente y abiertamente es contraria a lo que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Juan nunca hubiera estado de acuerdo con esa enseñanza, porque él dijo en 1 de Juan capítulo 3, versos 8 y 9, dice así el apóstol Juan, el que practica el pecado, ¿lo ve ahí? El que practica el pecado, y obviamente Juan se está refiriendo a practicar el pecado como un estilo de vida, es cuando una persona vive constantemente en pecado.
¿Ok? El que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Porque el diablo ha pecado, o literalmente peca, desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Y nota lo que dice después en el verso 9. Ninguno que es nacido o es engendrado de Dios practica el pecado como estilo de vida. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido o engendrado de Dios. ¿Qué está diciendo? Un cristiano que es regenerado ha recibido una nueva naturaleza y por tanto ahora Dios habita por la fe en él y debe vivir de una manera que honre el nombre de Dios. Bien. ¿Qué es lo que caracteriza a las personas incrédulas, las personas que no tienen a Cristo? Bueno, las obras de la carne mencionadas en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, pleitos, contiendas, ¿verdad? Ahora, si usted compara ese pasaje de Gálatas 5 con los pecados que Pablo va a mencionar aquí a continuación, verá que algunos de ellos son los mismos. Bien, son los mismos. Ahora, escuche la advertencia que hace el apóstol cuando dice, no os dejéis engañar. ¿Lo ve ahí? No os dejéis engañar en el verso 9. Y el punto de Pablo es que una mera profesión de fe no es evidencia de salvación. ¿Me escuchó? El hecho de que una persona diga, yo acepté a Cristo, y ese término aceptar está equivocado, porque uno lo que hace es recibir la salvación que Dios les ofrece libremente. Usted no acepta a Cristo porque Cristo es el Rey. Es como, Él no está rogando que usted lo acepte. Usted es el que tiene que rogarle a Él que lo acepte Él, en todo caso, ¿verdad? Pero el punto es que una mera profesión de fe, el hecho de que una persona haya dicho, yo acepté a Cristo supuestamente por la fe, no implica que esa persona automáticamente es salva. Como dicen los reformados, la salvación es solo por fe. Sabemos que la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Bien, pero la fe salvífica nunca está sola. Por eso Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. En otras palabras, las buenas obras no pueden producir la salvación. Ninguna persona va a ser salva por sus buenas obras. Eso es importante. Nadie va a ser salvo por buenas obras. Pero las buenas obras son un fruto de la salvación y evidencian que la persona es salva, como dice Efesios capítulo 2, verso 10. Ahora escucha lo que dice Pablo a continuación. Ni los inmorales, ¿ok? Ni los inmorales. Y el término que usa ahí, inmorales, pornos, es una persona que se entrega a la fornicación, a tener relaciones fuera del matrimonio. ¿Ok? Ni los idólatras. Y un idólatra es una persona que adora a cualquier cosa o persona que no es Dios. O incluso una persona que adora al Dios verdadero, pero no de la manera que Dios ha establecido en su palabra. ¿Bien? Es un idólatra. Ni los adúlteros. Se refiere a la persona que tiene una relación ilegítima con alguien que está casado. ¿Ok? Ni los afeminados. Y el término que usa ahí se refiere junto con el que va a continuación, ¿ok? Ni los homosexuales. Se refiere a las dos personas que componen una relación homosexual. El que hace el rol de la hembra y el rol del varón. Ninguno de esos dos. ¿Ok? Ni los ladrones. Yo creo que eso no hay que explicarlo. Todo el mundo sabe lo que es un ladrón, ¿cierto? Ahora, muchas veces pensamos que es robar, es meterle la mano en el bolsillo a alguien para sacarle dinero. Pero yo quiero que usted entienda, torcer la declaración de impuestos es robar. ¿Sabe eso? Mentir en una declaración jurada para obtener favores del gobierno es robar. ¿Ok? Y dice que ni los ladrones. O sea, robar es cuando usted toma algo que no es suyo. Y no importa quién lo tome. Al gobierno
o a una persona es robar igual. ¿Se entendió el punto? Ni los avaros. ¿Quiénes son los avaros? Los que siempre quieren más, los que nunca están conformes. ¿Bien? Ni los borrachos, ni los difamadores o los maldicentes también. Y el término utilizado ahí significa injurioso, ofensivo. Una persona que es calumniadora, que habla mal de otra persona. ¿Ok? Que injuria a otra persona. Ni los estafadores. Fíjense, Pablo dice que aquellos que practican estos pecados como un estilo de vida, dice a continuación, no heredarán el reino de Dios. ¿Lo veis? Yo creo que está más claro que el agua. Toda injusticia es un pecado. ¿Escuchó eso? Toda injusticia es un pecado. Y dado que el reino de Dios es un reino de justicia, los injustos no pueden tener parte en él. Bien, es importante que entendamos eso. La relación con Dios trae consigo una transformación radical de los valores y del comportamiento de los creyentes. Fíjense lo que dice Pablo en el verso 11. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Lo veis? Lo que Pablo está diciendo, amor hermano, es que algunos de estos pecados describen nuestro propio estilo de vida anterior. ¿Ok? Nosotros fuimos mentirosos, idólatras o cualquier pecado de eso. Toda iglesia está compuesta por personas de este tipo. Personas que en su vida pasada fueron homosexuales o ladrones o prostitutas. No somos un pueblo perfecto, ninguna iglesia lo es. ¿Entiende eso? Hay personas que juzgan a la iglesia y dicen, es un grupo de hipócritas. ¿Cierto? Cabe uno más. Éramos así. Ninguno de nosotros es perfecto. Yo no estoy aquí porque soy perfecto, al contrario, reconozco que soy un pecador y si estoy aquí es por la gracia de Dios, porque Dios en su misericordia entiendo que en Cristo ofrece perdón y restauración y una nueva vida. ¿Ok? Así que estos pecados describen nuestro antiguo estilo de vida. Todo cristiano es un ex pecador. Note que dije ex pecador. Bien. Cristo vino con el propósito de salvar a los pecadores, dijo él mismo en Mateo capítulo 9, verso 13. Gracias a Dios, la sangre de Cristo es eficaz para lavar y perdonar cualquier pecado que usted y yo hayamos cometido. No importa cuán profundo sea nuestro pecado, no importa cuán hondo hayamos caído, no importa si estamos en el pozo del pecado, si estamos viviendo una vida perdida en la droga, en cualquier tipo de pecado, no importa cuán grande es el pecado, la sangre de Cristo sigue siendo eficaz para lavar, para perdonar y para darte nueva vida, para transformar y hacerte una nueva criatura. Ahora, el punto aquí, y la razón por la que Pablo les dice esto, amado hermano, es porque los corintios habían sido transformados. Ellos habían dejado su antiguo estilo de vida pecaminoso. Y después de un tiempo, ahora estaban volviendo nuevamente a practicar esos pecados. Así que Pablo les recuerda cuáles eran sus pecados anteriores para que ellos pudieran comprender que estaban volviendo a su antiguo estilo de vida pecador al intentar defraudar a sus hermanos. Y Pablo lo que está diciendo es, fíjense, aquí él yuxtapone el pasado y el presente. Él dice, tú una vez fuiste estas cosas, pero ahora eres, y vamos a ver a partir del verso 11, la segunda parte, lo que somos en Cristo. Fíjense, ahora Pablo nos explica cuál es el rol de la salvación,
¿Qué es lo que hace la salvación en nosotros? El rol de la salvación. Verso 11. Pero fuisteis lavados. ¿Cuándo usted lava algo? Cuando está, ¿qué cosa? Sucio, ¿verdad? El pecado ensucia la vida del creyente. El pecado ensucia la vida de la persona. ¿Ok? Pablo dice, pero fuisteis lavados. Y cuando habla de lavar, se refiere a la regeneración, se refiere a la transformación que Dios obra en el corazón de los pecadores. Fíjense, Tito en su carta, Pablo le dice a Tito 3:5, Él nos salvó. Note que dice, Él, Dios, nos salvó. ¿Quién nos salvó? Dios a nosotros. No fuimos nosotros que nos salvamos nosotros mismos, ¿verdad? Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por nada bueno que nosotros hicimos para ganar o merecer la salvación, sino conforme a su misericordia, y misericordia es darle a la persona lo que necesita y no lo que merece. Lo que merecíamos nosotros era el castigo eterno, y Dios en su misericordia nos da perdón. Bien. Dice, por medio del, ¿qué cosa? Lavamiento de la regeneración. O sea, cuando habla de lavar, se refiere a regenerar, se refiere, ¿sabe qué? Dios toma el corazón de un pecador que entiende que es un pecador y que reconoce que ha vivido una vida apartada de Dios, ofendiendo a Dios. Y yo quiero que usted entienda, toda persona ha vivido en ese estilo de vida. Yo y todos los que estamos aquí hemos vivido así, porque toda persona que nace en este mundo nace separado de Dios por el pecado. Y el Salmo 7:11 dice que Dios está airado con el pecador todos los días. En otras palabras, hasta que una persona no recibe a Cristo por la fe, está bajo la ira de Dios. Es lo que enseña la Escritura. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y este es el punto. Lo que Dios quiere es transformar los pecadores y hacerlos nuevas criaturas. Es darte una vida nueva, una vida transformada, una vida en la cual tú puedas conocerlo a Él y vivir para su gloria. Cuando una persona es lavada o regenerada, nace de nuevo, como dice Jesús en Juan 3:3-8. Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ahora imagínense, Nicodemo era un hombre mayor y Nicodemo le dice, ¿cómo es esto? Bueno, es una obra que Dios hace en nosotros. Dios nos permite nacer espiritualmente. Nos da un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento trae una nueva, note la palabra nuevo como se repite, trae una nueva naturaleza. Segundo Corintios 5:17, si alguno recibe a Cristo por la fe, dice la Escritura, nueva criatura es. ¿Qué significa? Que tu vieja vida queda atrás y a partir de ese día tú eres alguien nuevo a los ojos de Dios. Dios perdona todos tus pecados pasados y Dios te da una nueva oportunidad de vida. Y esa nueva naturaleza trae un nuevo sistema de valores, de prioridades, de creencias, de amores y de planes. Yo quiero que usted entienda, el pecado todavía está presente en nuestras vidas, porque hasta que no recibamos cuerpos regenerados como el de Cristo, vamos a seguir lidiando con el pecado. Pero en la vida de un cristiano, el pecado no tiene el control. El rol de la salvación, amado hermano, es no solo librarnos de la condenación por el pecado, sino librarnos del poder del pecado para que usted y yo podamos vivir de una manera que honre a Dios. ¿Entendió eso? Un cristiano no tiene por qué vivir bajo el dominio del pecado. Dice Pablo, pero fuisteis no solamente lavados, dice el verso 11, pero fuisteis santificados, ¿lo veis? El término santo significa, el término santificar significa apartado para Dios, apartado para su uso. Yo quiero que usted entienda, en la Escritura los santos no son esos que tienen una bolita arriba y que están en una estampilla. Un santo es una persona que ha recibido a Cristo por la fe. Todo creyente
todo aquel que está en Cristo es un santo a los ojos de Dios. El Catecismo Menor de Westminster, que es una confesión de fe reformada, dice que la santificación es la obra de gracia de Dios por la cual somos renovados en todo el hombre según la imagen de Dios y somos capacitados cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Es un cambio continuo, progresivo, obrado por Dios en nosotros, liberándonos de aquellos hábitos pecaminosos y formando en nosotros nuevos afectos, nuevas disposiciones y nuevas virtudes semejantes a las de Cristo. En otras palabras, lo que Dios está haciendo es toma a una persona que vivía un estilo de vida depravado y lo transforma para que ahora esa persona empiece a asemejarse cada día más a Cristo. Cada día más es transformado a la imagen de Cristo. Como dije, no significa que el pecado va a ser totalmente desarraigado, sino que el pecado no va a tener el control sobre nuestras vidas. Nosotros podremos tener victoria sobre el pecado. Y la santificación es una transformación real, no solo de apariencia. El rol de la salvación, amado hermano, es producir una transformación en nosotros para que usted y yo seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo ocurrió eso? Dice Pablo, pero fuisteis justificados, es la tercera. Y se refiere a la posición que tiene el creyente ante Dios. ¿Sabe? Antes de estar en Cristo, toda persona que no ha recibido a Cristo por la fe, yo quiero que usted entienda eso, dice la Biblia que es un hijo de ira, está bajo la ira de Dios, y es un hijo de desobediencia, está en desobediencia a Dios. Dice eso en el libro de los Efesios, capítulo 2. ¿Ok? Rebeldía ante Dios, desobediencia y bajo la ira de Dios. ¿Sabe? Cristo, para los que no entienden esto y no saben, Cristo es Dios. La Biblia dice que la segunda persona de la Trinidad, Dios se hizo hombre en Cristo. Cristo vino a este mundo y Él vivió una vida perfecta en obediencia a la ley de Dios. Nunca pecó. Y Él murió y su muerte pasiva fue en sustitución por nuestros pecados. ¿Qué significa? Ante Dios, Cristo vivió una vida y murió una vida perfecta, una muerte perfecta. Por tanto, Él es perfecto. Y lo que Dios hace es que cuando usted y yo entramos, y voy a poner una analogía, no lo entienda de esa manera, cuando usted y yo entramos o queremos entrar a este lugar, para entrar a este lugar tiene que entrar vestido de una manera apropiada. Y la analogía es cuando usted vaya a entrar a la presencia de Dios. La única manera de entrar es entrar con ropas limpias, no con ropas sucias. Ahora, usted y yo andábamos con ropas sucias, andrajosas, porque el pecado es eso, significa corrupción, maldad, y andábamos con esa ropa. Y lo que Cristo hace es que cuando usted va a entrar a las puertas celestiales, estoy poniendo una analogía, no lo tome literalmente, ¿ok? No vaya a hacer que nadie vaya a confundir esto. Cristo se quita sus vestimentas limpias y nos las pone a nosotros, y Él toma nuestra ropa sucia y se la pone Él. Y para que entienda la analogía, significa que el castigo que debía caer sobre usted y sobre mí por nuestros pecados, Cristo los pagó en la cruz del Calvario. De tal manera que su justicia perfecta ahora nos es imputada a nosotros. Y cuando Dios mira a una persona que recibe a Cristo por la fe, Él ve a Cristo, no lo ve a usted, no me ve a mí. Y por tanto, ante los ojos de Dios, usted ha sido perdonado. Todos sus pecados pasados, presentes y por venir son perdonados. Y usted va a ser aceptado, recibido en el cielo. No por su justicia, sino porque usted está recubierto de la justicia de Cristo. ¿Entendió eso? Es en Cristo. Solamente aquellos que están en Cristo tendrán acceso a la presencia de Dios. Y finalmente Él dice, y en el Espíritu de nuestro Dios. Yo quiero que usted entienda esto. Cristo proveyó la salvación. Cristo, a través de su obra y su muerte y su resurrección, Él proveyó nuestra salvación. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que la imparte. El Espíritu Santo es el agente de transformación en la salvación. O sea, es el que nos hace nacer, es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, es el que nos regenera,
es el que nos sella, es el que hace toda esa obra, ¿ok? Transformadora que Dios obra en nosotros. Y nosotros debemos manifestar ese cambio en nuestro estilo de vida. ¿Cómo? En la manera en que enfrentamos los conflictos. Recuerde, amados, vivimos en un mundo caído y mientras estemos en este mundo vamos a tener diferencias. Pero cuando haya diferencias entre nosotros, ¿cómo debemos responder? ¿Cuál es nuestro rol? Debemos seguir los pasos de la disciplina de la iglesia. Mateo 18. Pero, ¿quiere conocer una mejor solución? ¿Quiere saber cuál es la mejor solución? Y con esto voy a concluir. No luche por hacer valer sus derechos. Es mejor aceptar el mal que otros nos puedan hacer que apelar a los tribunales del mundo. Como nos dice la palabra, es mejor vencer el mal con el bien que dejarnos vencer por el mal. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara, Señor, y en ella tú nos enseñas cómo nosotros debemos vivir. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a examinar nuestras vidas y que si no estamos viviendo de una manera que te trae gloria y honra, Señor, podamos apartarnos y podamos vivir para tu gloria, Señor. Obra en cada uno de nosotros y permite que esta palabra pueda ser aplicada a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén y amén. Este tiempo a continuación es para que celebremos juntos la ordenanza de participar de una manera honrosa, reverente, de lo que llamamos la mesa del Señor o la Santa Cena. ¿Quiénes pueden o deben más bien participar de esta ordenanza? Bueno, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado al Señor Jesucristo como su único Señor para obedecerle y Señor para que los salve de la ira venidera. Él es nuestro Señor y Salvador. Ahora también la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que come y bebe indignamente de esta ordenanza, juicio para sí mismo come. Y es por eso que ahora les vamos a hacer la exhortación a todo aquel que no está en Cristo, a que se abstenga de participar de esta ordenanza. Todo aquel que sí está en Cristo, tenemos la obligación y deber de confesar nuestros pecados. La misma Escritura nos enseña que Él es bueno para perdonarnos. Hermanos, si no confesamos nuestros pecados, quiere decir que simplemente no queremos arrepentirnos de ello y por lo tanto es acreedor de disciplina bíblica, la disciplina de la iglesia, como ya se mencionó. Así que le voy a pedir a los diáconos que nos van a ayudar a que pasen al frente y que nos tomemos un pequeño momento, un breve momento para que confesamos nuestros pecados antes de participar. Así que hermanos, amigos,
La manera en que vamos a participar es de que los diáconos nos van a instruir quiénes son los que pueden pasar para pasar en orden y reverentemente. Solamente un miembro por familia a tomar del pan y de la copa.
Vemos en las Sagradas Escrituras que el Señor Jesús anhelaba con ansiedad el participar con sus discípulos de lo que conocemos como la última cena. En realidad era el principio de la nueva Pascua, del nuevo pacto. Y en Mateo 26, versículo 26, a partir de ahí comenta lo siguiente, diciendo: mientras comía, Jesús tomó del pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándolo a los discípulos dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Así que, hermanos, comamos del cuerpo del Señor. Después nuestro Señor dijo, tomando una copa y habiéndolo dado gracias, se las dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que aquel día, cuando beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Amén. Tomemos, hermanos, de la copa. Vayamos ahora al Señor en oración. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a discernir este momento. Ayúdanos a que comprendamos la importancia de obedecer y participar de esta doctrina, de esta observación de tus mandamientos, Señor, y que lo hagamos de una manera digna y reverente. Y hagámoslo hasta que tú regreses, Señor. Gracias, Señor, te damos por este nuevo pacto en tu cuerpo y sangre, Señor, dejando atrás el antiguo pacto para siempre. Porque todo aquel que está en ti queda libre eternamente y para siempre de la esclavitud del pecado. Y ese pecado que es lo que nos separaba de ti. Y es por esa obra tuya, Señor Jesús, que somos ahora parte de tu pueblo. Así que, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce debidamente, de la manera en que tú esperas y en verdad, ruego, Padre, que uses tu palabra para hacerle ver su condición y que los traigas a ti, Señor, conforme a tu soberana y santa voluntad. Porque tuya es, Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Oramos en y por Cristo Jesús. Amén. Les invitamos, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así la Escritura: todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol nos dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo.
exaltemos a nuestro Dios cantando el himno Victoria en Cristo. Muchas gracias a todos, hermanos. Les invito a orar una vez más para despedirnos. Amado Dios, te damos gracias por Cristo, gracias por la victoria que Él obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos en Cristo, Señor, y si hay alguien que no te conoce todavía, Padre, obra, trae convicción para que pueda tener un encuentro para salvación contigo. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.
Amado, les recuerdo dos cosas. Una es que los cultos, el servicio empieza a las 10:50. Y la otra es un anuncio que no sabían, pero bueno, hay una reunión ahora con un grupo de hermanos aquí, así que voy a pedir al resto de los hermanos, los que están citados, ya saben que deben quedarse. El resto, les agradezco mucho y les deseamos una bendecida semana, ¿ok? Dios me los bendiga a todos. Gracias.